Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí ya iniciando un nuevo video. Y antes de continuar, simplemente quisiera comentarte o platicarte una anécdota para adentrarte en ese tema que es bastante importante. Hace años yo trabajaba para una institución bancaria y trabajaba en un departamento donde nos encargábamos de remodelar, aparte de muchas cosas más, remodelar oficinas. Y oficinas a veces de directores. Y entonces había un edificio dentro de esta institución que era una gran bodega que tenía muchos muebles que se habían reparado ya, algunos que estaban por repararse, y estábamos por remodelar una oficina. Entonces yo fui a ese edificio específicamente a buscar cuadros de decoración, cuadros así como los que tú conoces con su marco y todo para de alguna manera asignarlos a esta oficina que se estaba modificando. Y al llegar ahí, prácticamente me recibe el guardia, un guardia que de alguna manera cuidaba esa bodega, era una bodega muy muy grande, y me lleva directo a toda la zona donde estaban los cuadros. Ya había muchos cuadros que habían sido ya reparados y estaban listos para poderse usar. Y entonces había una pared donde estaban todos los cuadros ahí. Y estaba observando a ver cuál de alguna manera pudiera funcionar para esta oficina. Y mientras observaba toda esa pared donde veía muchos cuadros, de repente me llamó la atención, así como cuando ves de reojo, veía algo así claro en el piso, ¿sí? Y como era una bodega así muy grande, había mucho polvo en el piso. Pero yo veía algo claro en el piso. Y de repente cuando volteo hacia abajo, empiezo a ver algo que no podía creer que era. Y me encuentro que era prácticamente un dibujo original de un artista muy, muy reconocido, que no quiero decir el nombre, pero muy reconocido, y ya estaba así, tirado en el piso, y ya tenía la huella del zapato de alguien que ya lo había pisado. Este artista dibuja de una manera muy particular, pero es muy famoso. Y cuando estoy viendo eso, yo no puedo creer, porque era un original. De repente escucho que se acerca el guardia y me dice: qué feos monos, ¿verdad? Yo no podía asimilar lo que estaba pasando. Y yo, ¿cómo? Qué feos monos. Y me dice, le saqué el marco porque estaba bien bonito el marco que tenía. Y esto ahorita estoy por tirarlo a la basura. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, saqué el dibujo porque esos monos están muy feos. Y ahí tengo el marco, le interesa el marco. Y le digo, es que esto que está tirado aquí en el piso es más caro que todos esos cuadros. Me dijo, ¿cómo? Sí, porque este es un original y es de un artista muy reconocido. Entonces le dije, antes de que nadie se dé cuenta, levántalo, trata de limpiarlo y ponlo en el marco en el que estaba. Al traer el marco nos dimos cuenta que era una obra original que estaba hasta foliada. Entonces, irónicamente, había entre las cosas otros dos dibujos originales de un artista reconocido que se llama el Dr. Atle. Y eran originales, pero estaban a lápiz. Y tenían unos marcos que estaban en chapa de oro. Pero nadie los quería, porque no tenía colores. Nadie los quería. Y la verdad, porque casi nadie sabía quién era el famoso Dr. Atle. También tenían sus folios. Y le dije, ten mucho cuidado con este. Le dije con el anterior. Y estos dos, pues lléveselos. Me dice, aquí nadie les hace caso. Me los llevé buscando a alguien que le interesara tener en su oficina dos dibujos originales del Dr. Atle. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que nadie los quiso. Nadie los quiso y fueron a dar una parte ahí, en un rincón. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque a veces en nuestra vida hemos valorado tanto cosas que no tienen tanto valor. Y las cosas que realmente tienen un valor importante, las hemos tenido como este dibujo en el piso, y así pisadas. Y hay cosas que de repente tenemos que detenernos porque llega el momento que cuando hemos valorado demasiado algo que no tiene tanto valor, vamos a sentir tristeza. Sí, porque nos vamos a dar cuenta tarde que temprano
que le hemos dedicado demasiado tiempo, demasiada atención a cosas que ya no deben de estar y formar parte importante de nuestra vida. Pero también de la misma manera, cuando no hemos valorado lo importante y hemos tenido enmarcadas las cosas que no son importantes, y ahí en un lado, arracholado por un rincón, las cosas más importantes de nuestra vida, también vamos a llegar a la tristeza. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que no le dedicamos tiempo, no le dedicamos espacio a las cosas que realmente valen y son importantes para nosotros. Esto a lo que llamamos escala de valores significa que cada uno de nosotros tiene una escala de las cosas que uno valora. Ahora, quiero aclararte, existe una escala teórica y existe una escala real. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien puede decir que valora mucho ciertas cosas o que no valora. Yo te voy a poner un ejemplo. Si tú convivieras con una persona todo el día, desde la mañana, desde que amanece hasta la noche, y todo el día oíste a esta persona hablar de dinero, y hablaba del dinero, y hablaba de dinero, y hablaba de dinero, y hablaba de dinero, y al final te dice, no, pues si a mí lo que menos me interesa es el dinero, ¿le creeríamos? Pues claro que no. Porque teóricamente él decía que no le importaba el dinero, pero en realidad tenía una posición muy, muy importante en su vida. De la misma manera podemos tener una teoría, lo que nosotros decimos que es para nosotros importante. Pero en la práctica y en lo real, lo que valoramos tiene que ver con el espacio que ocupa dentro de nosotros, de nuestra mente, de nuestra agenda, el espacio que ocupa algo en nuestra plática y en nuestro corazón. Entonces, escala de valores que cada uno de nosotros tenemos, con el paso del tiempo y con el crecimiento y la madurez obtenida, debe de estarse ajustando, ¿sí? Empezar a valorar lo más importante. Y esto es un indicador de madurez. Cuando empezamos a valorar lo importante y cuando empezamos a desvalorar lo no importante. Un síntoma de inmadurez es valorar lo no importante. Entonces, es tan importante esto que te estoy diciendo porque este tema es algo que de alguna u otra manera tenemos que analizar cada uno de nosotros. Porque cuando hay momentos muy difíciles, acontecimientos que sacuden la vida, nuestra escala de valores también es sacudida. Cuando te das cuenta que algunas cosas que valoraste mucho no te sirvieron de nada al momento de tener problemas, no te sacaron de los problemas, es cuando realmente empieza un proceso de cambio de valores. O el cambio del sistema o la escala de valores. Para adentrarnos todavía más a este tema, yo quisiera leerte una parte en la Biblia muy importante. Primera de Pedro, esto está en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 y 19. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Ahora, analicemos qué significa vano. Vano significa sin importancia, sin sentido, sin valor. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque a través de la obra de Jesús nosotros podemos optar por tener una vida con valor, con sentido, con propósito. ¿Y por qué te lo digo así? Porque de alguna u otra manera acercarse a Jesús, acercarse a Dios es prácticamente acercarse a alguien que nos va a guiar a valorar lo importante y a desvalorar lo no importante. Entonces Dios mismo en sus propósitos te llevará en este proceso como parte de tu crecimiento, como parte de tu madurez. Por eso hoy quisiera que nos detengamos un momento. Entonces pudiéramos decir que Dios nos lleva a desvalorar cosas, sí. Y a valorar otras, sí. Como parte de un crecimiento. De la misma manera que, por ejemplo, tú ves a un niño que está empezando a crecer y está empezando a dejar de ser niño y empieza a desvalorar un poco los juguetes y empieza a valorar otras cosas. Empieza a llegar a la adolescencia y de repente se quiere vestir mejor y empieza a un niño a gustarle las niñas, etcétera, etcétera, y empieza un cambio en su nivel. Y hay niños
Y hay gente que crece y que todavía ciertos tipos de juguetes los mantiene como de colección. Pero sí cambian esas escalas de valores como parte del crecimiento. Y hoy, en este momento, quisiéramos que nos detengamos. Cuando nuestra vida es sacudida, automáticamente es como si fuéramos un edificio que es sacudido por un temblor. Es cuando de repente empezamos a hacernos preguntas. Y sobre todo preguntas como, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el motivo por el cual yo existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y estas preguntas nos las empezamos a hacer. Ahora, Dios mismo empieza a tocar nuestro corazón y nuestra mente y nos empieza a sentir que hay algo más. Sí, que hay algo más. Que la vida no todo se compone de cosas vanas, que hay cosas importantes. Y empezamos la búsqueda de las cosas verdaderas e importantes. Queremos cosas más verdaderas, amistades verdaderas, relaciones verdaderas. Queremos cosas de verdad porque lo vano empieza a perder fuerza cuando nos relacionamos con Dios. Y aquí dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Ahora, si tú analizas, por ejemplo, si tú analizas las revistas más vendidas, te vas a dar cuenta y compras esas revistas y las analizas, te vas a dar cuenta que no tiene casi nada de información importante. Casi nada. De repente te toman fotos de un artista que salió a la playa o que salió de compras y cosas así. Y tú dices, ¿pero qué más información me vas a dar? Nada. Nada. O sea, todo en cuestión de cosas superficiales y muy vanas. Y las revistas que traen información, las revistas científicas, culturales, ya están en vías de extinción. Tienen que pasar procesos complicados porque no son las más vendidas, irónicamente son las menos vendidas. De la misma manera, esto afecta la literatura, o sea, los libros, la música, todo lo afecta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde la banalidad existe por todos lados. Ahora, no es algo que solo está ahorita. No es algo que solo esté ahorita. Por ejemplo, si nos fuéramos al libro de Eclesiastés, un libro que para poder interpretarlo no puedes interpretar pedacitos. Tienes que agarrar todo el libro de Eclesiastés para poder interpretarlo. Ahora, escrito por uno de los hombres más sabios, Salomón. Y habla de un proceso difícil que vivió Salomón, porque precisamente él vivió este proceso donde empezó a haber mucha banalidad a todo a su alrededor. Y empieza un conflicto dentro de él de encontrar cosas que fueran importantes y valiosas. ¿De qué se componía la vida? Y te voy a leer un poquito de ese conflicto. Nos vamos a Eclesiastés 1, versículo 2, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto está escrito por Salomón. Empieza a darse cuenta que hay mucha banalidad alrededor de él, mucha vanidad. Pero empieza en un conflicto. Por ejemplo, lo ves en Eclesiastés capítulo 1 del 16 al 18, dice: hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. En el capítulo 2, versículo 17 y 18 dice: aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Qué pasó con Salomón? Al recibir la sabiduría pudo entender y pudo darse cuenta de la falta de contenido del exceso de vanidad que había por todos lados. Y empieza a fastidiarse, porque él empieza a darse cuenta que la banalidad ya no le llena. Y yo quiero que
que en este momento pongas mucha atención, amigo, amiga, porque llega un momento que tú y yo llegamos a sentir eso, que necesitamos estar ante circunstancias verdaderas y que las cosas vanas nos empiezan a fastidiar, que las cosas que a lo mejor antes nos divertían mucho ya no nos divierten, que hay una parte de nosotros que necesita algo más y es algo que tenemos que poner atención, porque eso llega a hacernos sentir muy mal. ¿Y por qué te digo esto? Porque ya nos cansa la mentira, nos cansa lo vano y nos empieza a interesar lo verdadero. Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, el sentido de la vida, el sentido de lo importante, de lo valioso. Y por eso hoy yo quisiera que te detengas un momento y pienses en todo esto. ¿Por qué? Porque si bien necesitamos hacer un alto y darnos cuenta que qué estamos viviendo y qué estamos haciendo. Porque hoy más que nunca, después de esto que estamos viviendo, la pandemia y todo esto, la gente está siendo sacudida. Y mucha gente me dice: es que siento que se me está yendo la vida. Se me van los días, los meses, los años. Y siento que no estoy viviendo lo que tengo que vivir. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, esto es parte de algo que Dios está haciendo dentro de ti para que despiertes. Como cuando el niño deja de valorar los juguetes y necesita valorar algo más. Entonces, amigo, si tú estás desvalorando algo, tienes que saber algo. Hay un momento en que Dios mismo te lleva a desvalorar lo no importante, como parte del proceso para que puedas valorar lo importante. ¿Te gustaría que alguien te regalara un reloj, que tú pensaras toda la vida que es un reloj original y que lo has cuidado demasiado y lo has valorado tanto que no has querido que nadie lo toque, y después te das cuenta que era un reloj falso? Te sentirías triste porque le has dedicado demasiado cuidado a algo que no era verdadero, era una imitación. E irónico, si fuera al revés, si te regalaran un reloj que tú ni siquiera sabes que es muy fino y muy valioso, y lo has usado para lavar el carro, para lavar cosas, y lo has descuidado y no te has dado cuenta que lo que tenías en tus manos era algo muy, muy valioso. Es el momento que nos demos cuenta que hoy, prácticamente por eso mismo, Dios está despertando en nosotros y nos está llevando a cambiar nuestra escala de valores. Y llega un momento en que, por eso mismo, hemos sentido lo que muchos hemos sentido en este tiempo. Necesito saber lo verdaderamente importante. Ahora, entrevistando a gente que está a punto de morir, ya cerca de su término de vida aquí en la tierra, nos empezamos a dar cuenta que en ese momento la gente llega a valorar cosas muy importantes, pero ya no valora tanto ciertas cosas. Difícilmente alguien se arrepiente de no haber dedicado más tiempo a trabajar, pero sí se arrepienten de no haber dedicado más a la familia, no haberle dedicado más tiempo a Dios, a servir a Dios. Hoy simplemente respira hondo, el Señor está aquí contigo. Y Él quiere llevarte a lo importante. ¿Por qué? Porque tú eres un ser importante. Un ser importante. Por lo tanto, tu tiempo es importante. Tu tiempo es importante. Y si nos fuéramos a las conclusiones de Salomón, Salomón llegó a entender que lo verdaderamente importante en la vida era su relación con Dios. Disfrutar del fruto de su trabajo, disfrutar de su gente, su familia, de la gente cercana, sus amigos, disfrutar la vida. Y se empezó a dar cuenta que había cosas importantes en la vida que tenía que ponerle atención, porque si no la vida se nos va. Hoy llega esta conclusión. Ha llegado el momento de abrir los ojos y primeramente valorar como punto número 1 lo más importante, tu relación con Dios. Valora y pon al Señor, a Dios, como lo más importante de tu vida. Por eso, no nada más lo digas textualmente, haz que Él forme parte de tu agenda, Él forma parte de tu plática, Él forma parte de tu mente. Y después empieza a valorar, por ejemplo, la familia,
el propósito de tu vida, empieza a valorarte también tú y empecemos a caminar en este proceso de darnos cuenta, de preguntarnos qué es importante alrededor de nosotros. Hoy hay algo que también tienes que entender. Para Dios tú eres muy, muy importante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios nos amó, Dios nos valoró de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. De esta manera podemos entender que somos importantes para Él. Entonces, si tú eres importante, tu tiempo es importante, tu agenda es importante, qué es lo que vas a leer es importante, qué es lo que vas a ver en la televisión es importante, qué es a lo que vas a dedicar tu vida es importante, puesto que tú eres importante para Dios. Hoy sacúdete todo pensamiento de frustración y respira hondo. Date cuenta que Dios está contigo y Él se encargará de llevarnos en todo este proceso de crecimiento, en donde vamos a ir entendiendo que lo más importante para Dios siempre seremos nosotros. Dios te bendiga. Te dejo con esta verdad aquí en tu corazón. Y ánimo. Si tú no te has inscrito en este canal, recuerda, en este canal tenemos mucho más material para ti, muchos más mensajes como este. Y si tienes la oportunidad, activa la campanita para que te avisen cuando tengamos material nuevo. Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego.